el valor de lo que no se puede comprar con una tarjeta. O sea, Ahí nunca. armar el rompecabezas y desbaratarlo. Literal. Y esconderle las fichas. Apoyarle en todas sus locuras. ¿Cómo hacemos para contarle a Cami que está embarazada? Es lo que me obligan a hacer estos muchachitos. Pues lo mejor de ser mamá es como experimentar cada día el misterio que se va desarrollando dentro de cada persona, dentro de cada una de esas personitas, desde que nacen hasta que ya están gigantes. Y eso creo que es lo mejor, como todo el tiempo estar expulgando en ese misterio de qué le gusta, qué hace, qué dice, quién es, porque un misterio dentro de cada persona. Yo creo que lo mejor de ser mamá puede ser generar o crear una mejor versión de mí cada día con lo que trato de enseñarles a mis hijos. Para mí lo mejor de ser mamá es poder acompañarlos a ellos todo el tiempo en ese proceso de cada vez ser una mejor persona, pues de construir esa personalidad, lo que dice mi mamá, como de ver cómo cada uno va cogiendo su camino y pues siempre ver cómo esas cosas que uno trata de transmitirles les hace eco a ellos, ¿no? Entonces como en la empatía, en tratar de ver cómo cada día son mejores personas, cómo se comportan con los demás, como ese apoyo siempre como hacia afuera de ellos, hacia los demás, como ese acompañamiento que uno le puede dar y verlos a ellos, cómo evolucionan en sus procesos día a día, creo que es lo más lindo que puede ser para mí. ¿Qué parte de tu corazón sientes que florece en tus hijos todos los días? Yo siempre he tenido como claro que en Cata su espíritu como empresarial de crear, de emprendimiento, digamos, todo el tiempo. En Cami, la parte creativa, que de pronto cuando yo estuve, pues en el transcurso de mi vida me tocó enfocarme más a la parte productiva y demás, pero que siempre sentía dentro de mí que era la parte creativa. Eso es lo que en Cami. Y en Juan, toda la vida hemos compartido muchas ideas, como discusiones de todo, de política, de religión, de la vida, esa parte como filosófica de la vida, bohemia, de controversia, de ideas locas. Siempre hemos pasado muchas horas hablando y hablando de todo, de cosas, de muchas cosas. Entonces, eso han sido. ¿Qué talento de tus hijos sientes que nació algo que tú amabas en silencio? Va como a lo mismo, ¿no? En Cata la parte como empresarial, en Cami la creativa y en Juan pues la filosófica de divagar en muchos temas. O sea que sientes que tú tenías esos talentos dentro de ti y lograste que cada uno lo... Sí, siempre lo he pensado, siempre. ¿Cuál es esa lección silenciosa que les enseñaste sin usar palabras? El valor de lo que no se puede comprar con una tarjeta. Ok. ¿Y ustedes creen que algo más o...? Sí, muchas cosas yo creo, bueno, son demasiadas cosas. Es que ese valor de lo que uno no puede comprar, uno en la vida, de acuerdo a las circunstancias, puede comprar cosas materiales, pero así uno no tenga las cosas materiales, puede tener un espíritu tranquilo, puede tener creatividad, buen gusto, ser empático con la gente. Yo creo que hay una cosa que agregaría y es que siempre me ha marcado demasiado, que mi mamá nos enseñó, y es el poder adaptarnos a cada momento de la vida. O sea, como que si hoy estás aquí, te adaptas y lo aprovechas al máximo. Si mañana estás en otro lado, te adaptas y, o sea, como ese poder de adaptarse a todo, me parece que es maravilloso porque además te permite disfrutar cada momento. Y justamente lleva un poco a lo que estabas diciendo.
Eso y la resolución de problemas, creo que van muy anclados, pero es como Tal cual, sí. de ir viendo las posibilidades de cada momento Lo que y se te presenta cómo cada día. solucionarlo y buscar la solución dentro de, bueno, ¿qué hay? ¿Cómo lo solucionamos? Y hacerlo. Y hacerlo. ¿Qué significa hogar en tu voz y cómo esperas que ellos lo repliquen? Hogar, para mí, más que un espacio físico, es complicidad. Es como estar unidos por esas cosas intangibles eh, que te hacen estar unido a un grupo, a la gente, eh, más que estar cerca, lejos, más que el tema físico, es esos lazos de unión, de empatía, de identificación, creo que es eso. ¿Algo que agregar ustedes? Sí, el sentido como de equipo, creo yo. Siempre, Equipo, sí. Sí, yo creo que siempre pues, nuestros proyectos familiares y demás siempre han sido muy eso, ¿no? Como formamos equipo dentro de las habilidades que cada uno tiene y cómo logramos como aprovechar siempre como esa parte de cada uno y esas diferencias. Entonces, creo que eso. Y potencializar, justamente, ¿no? Como potencializar las diferencias para que al contrario se vuelvan, o sea, en cambio de ser, Complementos. exacto, que esas diferencias nos hagan ser como, yo tengo una diferencia contigo por esto, pero eso lo volvemos una virtud dentro de todo el... ¿Qué hábito pequeño les enseñaste con el ejemplo y hoy ves repetirse en ellos sin que ellos se den cuenta? El cambio. Sí. Siempre, o sea, yo siempre he dicho, vida no hay sino una y por circunstancias, digamos, de la vida, pues yo estuve como más de 30 años metida en un rol, pero para poderle sobrevivir a esa obligación generaba muchas cosas alrededor de movimiento, de cambio de casa, de cambio de inventarnos cosas, pero yo creo que el cambio, el movimiento en la vida es algo demasiado valioso, demasiado necesario porque vida no hay sino una y si es estática creo que nos perdemos demasiado de ella. Y yo creo que no solo es algo que nos enseñó, sino que nos quedó gustando. Que amamos estar cambiando todo el tiempo y estar como en ese constante movimiento de todo. O sea, yo creo que si yo en mi vida Sí. no puedo cambiar algo radicalmente, siempre está como moviéndose Siempre. alrededor de... Creo que siempre hablábamos esto y lo hemos hablado varias veces con Cami, es como cuando uno llega como a esa zona de confort, algo está pasando y ya tienes que hacer un clic para otra vez Total. empezar en algo nuevo y como generarte esas incomodidades Total. que en alguna medida se ven como incomodidades, pero al final te generan es un crecimiento. Total, de no O quedarse sea, ahí nunca. armar el rompecabezas y desbaratarlo. Literal. Y esconderle las fichas también. No, pero sí, ¿Qué batalla libraste, para que ellos pudieran caminar más ligeros? Pues yo creo que la mayor batalla fue apenas quedé embarazada por primera vez, decir, hasta aquí viene mi historia, pues uno continúa la historia, pero era, digamos, cuando uno es el actor principal de una historia, pero cuando ya hay otros elementos muy valiosos, entonces tú dices, ahora esto se direcciona es hacia allí y parar un poco el quién soy yo y empezar a pensar en quiénes van a ser ellos y enfocar toda la energía y el disfrutarse la vida ayudando a empujar esos carritos, digamos, que eso es muy valioso y de pronto es más gratificante que ser uno, es ver quiénes son sus hijos y quiénes van a ser sus hijos. Yo creo que complementaría eso con algo que es asumir el rol de ser mamá y papá al mismo tiempo para cada uno, lo que estamos diciendo ahorita, como en un rol totalmente diferente, pero asumir esa versión de ser mamá papá todo el tiempo.
Total, total, y yo creo que sí, que siempre hubo como un sacrificio de tiempo, de cosas, de muchas cosas que seguramente hubiera ella querido estar en muchos otros momentos y que justamente por lograr que pudiéramos tener la vida que tuvimos de chiquitos y poder hacer todo lo que ella quería que cada uno hiciera, pues yo creo que esa es una de las cosas como, ¿no? Pues que se sacrifica bastante, pero que... Ok. Mami. De apoyarle en todas sus locuras. Sí, tal cual. Todas sus Por eso le locuras. dio tan duro. Seguro, todavía pasa. ¿Qué miedos tuyos convertiste en alas para ellos? Uy, qué miedos míos convertí en alas para ellos. Pues de todas formas uno siempre tiene muchos miedos, ¿no? Como el no poder lograr lo que uno quiere darles a sus hijos. Entonces creo que siempre me esforcé por darles todo lo que estaba dentro de mis posibilidades y más de lo que podía, pues relativamente de acuerdo a las circunstancias. Yo creo que darles en cuanto a todos los aspectos de la vida, porque siempre pensé que definitivamente la labor de uno como mamá, como papá, es hacer ese gran esfuerzo hasta cuando son responsabilidad de uno, porque dedicarse uno, por ejemplo, a acumular riqueza, supongamos, si tuviera, o lo que sea, todas esas cosas, cuando pasa el tiempo y cuando ya cada persona es lo que es, ya eso pierde valor, mientras que si tú le das a tu hijo en el momento que corresponde, yo creo que es cuestión de tiempos, porque si yo a un hijo le voy a dar ahorita, si yo le traigo a Catalina y le digo, toma, te regalo 5 millones de pesos, gracias, pero si se los di en el momento que los necesitaba, en educación, en una buena modo de vida, en cosas necesarias cuando realmente eran valiosos 5 millones o la cifra XX, eso es lo importante, el momento real, el momento ideal, el momento en que las cosas son importantes. Sí, yo creo que también, pues, algo que mi mamá siempre nos recalcaba bastante era como que cada uno tenía que hacer lo que quisiera, o sea, como lo que de verdad lo apasionara en la vida, como no porque uno hiciera algo el otro lo hiciera, tenía que ser esa forma y seguramente, pues yo creo, ¿no? O sea, yo lo veo como mamá, cuando uno toma esas decisiones, de pronto uno dice, ¿será que sí logran hacer algo estudiando esto, estudiando lo otro, siendo así, o sea, como esos miedos como a, pero como ese momento también de vida de decir, es lo que quieres hacer, es la decisión que quieres tomar y como esa fuerza en esos momentos de que uno necesita para, como ese empujón, que le diga a alguien que le diga sí, sí, hágalo, sí, como esa confianza, yo creo que eso es... Y que mejor que sea tu mamá. Obvio, total, 100%. Yo creo que hay algo increíble que mi mamá siempre nos decía y era como arriésgate a vivir esos miedos lo más rápido que se pueda. O sea, no es lo mismo sentir miedo de algunas cosas cuando estás joven y te puedes arriesgar a probar qué pasa. Y equivocarte. Equivocarte no es lo mismo a los 15 años, no es lo mismo a los 20, no es lo mismo a los 30. Entonces, entre más rápido te arriesgues al miedo, te equivoques y lo superes, más rápido vas a poder tener aprendizaje. Creo que ese es como el mayor valor de enfrentarse a los miedos. Total, yo me acuerdo mucho cuando yo estaba estudiando diseño de modas y mi mamá me decía, ¿por qué no pruebas a estudiar diseño de interiores? Y yo le decía, pero ya empecé, ya un medio año, y me decía, ¿qué es medio año para la decisión que quieres tomar para tu vida? Entonces yo decía, pero voy a perder medio año de universidad, la universidad, no sé qué, el tiempo, la plata, y me decía, es una decisión para el resto de tu vida. Entonces yo creo que eso a mí me marcó un montón, porque yo decía como, sin ese apoyo y sin que tu mamá te lo diga,
pues obviamente tomar esa decisión es súper difícil porque todo el mundo en la universidad siempre está como pensando, no, mis papás qué van a decir, si tomo esta decisión, si cambio de decisión. Entonces es como tener esa fuerza para decir como, bueno, pues si me lo está diciendo mi mamá, pues está bien, está bien, tengo permiso. Entonces creo que para mí como esos apoyos en seguir como esos sueños que de pronto si uno no tiene ese apoyo detrás, pues obviamente no se va a lo seguro, digamos, que sería ser como lo que todo el mundo se imagina como una carrera segura, ir por el camino que todo el mundo cree que es el correcto, pero pues obviamente diseño, arte, todo nuestro medio obviamente nunca es el camino seguro, es el camino de la incertidumbre, sí, pero sí, del miedo, pero de ser que al final independientes se vuelve diseñadores y total. ¿Cuál fue el día que te viste más frágil y sin querer les enseñaste a ser fuertes? El día del accidente de Juan. ¿Por qué? Porque, pues yo creo que gracias a Dios en nuestra familia no han habido cosas trágicas, es como el único evento trágico. Yo yo sí creo que ese día de verdad mi mamá me sorprendió demasiado con su fortaleza. O sea, cuando ella dijo, pasó esto, vamos a hacer esto, vamos a salir, y de hecho nosotras fuimos como súper angustiadas con el tema y nosotras pensábamos que nosotras como que, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y mamá era la que decía, vamos a hacer, ya, vamos en el carro, vamos a tal lado, no sé qué. O sea, tomaba todas las decisiones con una... O sea, de verdad mi mamá en los momentos como que se siente como de angustia o de... Creo que es el momento en que más fortaleza saca y de verdad es impresionante cómo eso logra enseñarle a uno la fuerza en los momentos difíciles, ¿sabes? total, Como ese... como a aprender a actuar y a como en los momentos tomar exacto, decisiones como en los momentos difíciles como y yo se lo digo a mis hijos todo el tiempo, de hecho yo les digo, cuando pasa algo es cuando uno más debes tener la cabeza fría y saber cómo resolver y saber cómo actuar y cómo reaccionar en el momento, porque es cuando más uno necesita como ese pensamiento. Entonces creo que es algo que es súper fuerte, obviamente. Todavía yo pienso en ese día y todavía a mí se me da. Entonces creo que sí fue un día que yo creo que a todos nos marcó bastante. Si pudieras heredar solo una de tus fortalezas, ¿cuál desearías que fuera? Solo una. Solo una. La adaptabilidad. Creo que es fundamental para cualquier momento de la vida, pase lo que pase. ¿Qué le diría la niña que fuiste a la madre en la que te convertiste? Que tenga menos miedos, porque la vida no es tan difícil como uno se la imagina de pequeño. O sea, hay muchas cosas que son muy fáciles y que uno de pequeño las ve como inalcanzables, como imposibles. Entonces, si uno, lo que pasa es que de pronto eso lo contrarresté en mi vida con el tema de acostumbrarme a retarme en muchas cosas, pero sí, uno de pequeño tiene muchos miedos y la vida es más fácil de lo que uno muchísimo más fácil de lo que uno se la imagina. Entonces, yo creo que eso. Yo creo que hay una frase que mi mamá me dijo algún día y que me quedó marcada como para toda mi vida y fue, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si siempre piensas eso, es como, bueno, sí, al final, ¿qué es lo peor que puede suceder? Listo, me voy a arriesgar, voy a hacer. ¿Tú cuál le dirías a la niña de cuando eras? ¿Yo? No, yo creería que sí, que todo se puede lograr y que realmente con lo que uno sueña, sí se puede alcanzar, sí se puede lograr, que uno debe, digamos que yo nunca he tenido como sueños demasiado, como que he tenido grandes sueños, pero siento que todo paso a paso lo he ido como forjando para que mis sueños, o sea, pienso que mis sueños son la vida que estoy viviendo ahora. Como que en realidad siento que todo lo que algún día soñé, que algún día imaginé de pequeña, es lo que vivo en mi vida de hoy. Y por eso cada día soy súper agradecida con la vida por lo que me pone en cada instante. ¿Y tú? Y
Yo le diría que tener demasiada imaginación no es malo. Que ser distraída y imaginar demasiado sirve para muchas cosas en la vida. Más de las que uno se imagina de pequeño. Los pitufos allá en la toma corriente. Literal. Todo. Creo Todo que le ha en algún, servido. sí, literal, creo que en algún momento en la vida pienso como en esos momentos de cuando era niña y me imaginaba cosas y siempre creo Pues Camila, concéntrese. sí, concéntrese. Los profesores, señora. Volarse demasiado, creo que eso ayuda. Cuando la profesora de matemáticas estaba explicando, ella se ponía a imaginarse, y esta señora si tuviera el cabello de Literal. tal forma. Y si se vistiera, y si el salón fuera, y si el No, salón yo tengo la tuviera. mejor, yo tengo la mejor. ¿Con qué color? Camila, por favor, ya vamos para adelante. Es que te llamas Ella pensando literal. En la pero estética creo de que- todo. Creo que sí, nunca me he arrepentido de esa imaginación. De pronto de chiquita pensaba que era un problema y yo decía, pero pues porque el resto de la gente sí se puede concentrar y no está pensando todo el tiempo en otras cosas. Y yo me sentaba en una clase y decía, pero la gente ¿cómo hace para concentrarse? Bueno, después entendí que no todo el mundo piensa igual y no a todo el mundo le funciona la cabeza de la misma forma, pero creo que sí, que le diré eso, que la imaginación nunca será un problema. Bueno, a Gloria, ¿qué sueños de ellos te hacen sentir que tu trabajo aquí ya está hecho? Aunque sabemos que el trabajo de mamá nunca termina. Ajá. Pero ¿qué sueños de ellos te hacen sentir que tu trabajo ya está hecho? La vida misma que tiene cada uno. O sea, considero que los tres han logrado sus sueños y eso me da demasiada tranquilidad y creo que esta etapa de mi vida me la gozo porque puedo tener paz y casi que cero preocupación. ¿Qué decisión de ellos, así como junto con los sueños, te haría pensar valió la pena cada desvelo? Pues es que es lo mismo. Cada cana. Sí, Más bien cada cana. pues yo creo que todo en la vida es ganancia. O sea, todo en la vida es ganancia. Y lo bueno, lo malo, todo uno, como dice una canción, aunque no lo creas, el mundo marcha como debiera. Y eso es lo que uno debe pensar en cada momento cuando uno dice, pero ¿por qué así? ¿Pero por qué hizo? No, por algo. Pero sí, creo que están cumpliendo sus sueños con sus hijos, con la vida que tienen. Me siento muy agradecida con el universo. Si pudieras dejarle una frase o un consejo grabados en el alma, ¿cuál sería? Que busquen siempre la paz interior, que es lo más valioso que hay, es tener paz interior, más que cualquier cosa en la vida, en cualquier circunstancia, si uno se siente tranquilo, o sea, si logra esa paz, yo creo que lo vale todo. Sí, yo recuerdo mucho que alguna vez mi mamá nos decía que cuando uno toma esas decisiones, como si puedes dormir con eso, o sea, como que te deje, o sea, hacer las cosas pensando en que puedas dormir tranquilo todos los días, yo creo que eso es algo que uno, o sea, que uno le queda como siempre ahí, ¿no? Como hacer las cosas pensando siempre en que eso te, o sea, que todas las decisiones que uno tome en la vida sean decisiones que sean te dejen dormir conscientes. tranquilo, que puedas decir. Tu conciencia esté tranquila. Exacto. ¿Qué parte de ti existía antes de ser mamá y esperas que ellos también conozcan? Pues que existiera antes y que quisiera que la conocieran, no sé. Yo creo que puedo saber que si es como esa parte, pues obviamente mi mamá por el rol en el que entró cuando nos tuvo y justamente por lo que decía ahorita de siempre tener una vida como de oficina, Seguro. formal, dejó como su lado hippie, bohemio, Sí, pero yo sí creo, como de experimentar, claro, como de- y como que mi mamá en algún momento como que nos hablaba de esa etapa de joven, como, por ejemplo, me acuerdo que tú nos hablabas mucho como de
me encantaba cuando, o sea, como cuando llegaron los hippies, literalmente, como la moda. Mis hermanos me decían la hippie. Entonces, como esa parte que desapareció por tener una vida totalmente formal, pero que de pronto, Claro, ¿no? es que de hippie difícilmente hubiera podido sobrevivirle a esto. No, y yo creo que también como de esa emprendedora, porque siempre, pues desde que fuimos chiquitos, mi mamá trabajó en empresa, en un trabajo de oficina, pero yo creo que sí, si no hubiera sido así, como ese emprendedor en ese momento, como de intentar en diferentes ramas, de mezclar, en probar, en hacer. Aunque creo que esa parte sí la vivimos. Sí, total, Todo el pero tiempo, claro, ¿sabes? pero Como- siempre nunca fue como su principal, ¿no? Ah, O sí, sea, total. Siempre estaba fue como- al lado, exacto. Como tengo esto seguro, mi mamá Exacto. siempre, o sea, obviamente cuando estábamos pequeños era como la seguridad ante todo, entonces era como, tengo esto seguro y ahora puedo intentar a emprender Exacto. en Pero esto, pero siempre al lado de... Claro, Sí, si de no, pronto nunca ese fue como- seguro no hubiera estado siempre ahí, de pronto hubiera explorado más, hubiera intentado Sí. por otros lados, o sea, Sí. que creo que 100% lo hubiera hecho, ¿sabes? Si no, creo que de Total. pronto lo dejó de hacer por... ¿Qué historia de ustedes creen que merecen ser contadas cuando ya no estén en este mundo terrenal? ¿Qué historia merece ser contada? Yo creo que tenemos bastantes historias familiares, de hecho. De hecho, mis hijos dicen como, no, que les tengo que escribir un libro para que cuando ellos estén grandes poder contar las historias. Se las he repetido 1.000.000 de veces y son, ¿me puedes contar otra vez el número? O sea, les encanta, entonces creo que hay bastantes historias que... Bueno, pero una de cada uno. ¿Una de cada una? Una historia de cada una. Pues... ¡Ay, auxilio! Eso es difícil. Bueno, así las más marcadas, más como momentos. Yo creo que, por ejemplo, a Catalina cuando me dijo, yo me acuerdo mucho de ese momento en que cuando habíamos empezado con el almacén en Parque Central y Catalina me dice, mira que un cliente pagó esto entonces le digo, pues coge eso porque tú eres la que debes saber qué vas a hacer con eso. Pero a mí no. Y me miró así como que creo que cuando le dije, asume esto, fue como un momento, digamos, clave en la vida. Con Cami. Yo lo tengo, el de Cami. Yo creo que el momento... Pero están contando historias de las otras. Ay, pero está chévere, pero está chévere. Ahora vamos por acá. Déjala. Bueno, Pero pero mi historia cuando pero ya- no se van a salvar, nosotras. tienen que contar. Bueno, ya vamos a contar cada una, Cada pero una, solo tiene historia me historia parece... propia. Pero me Historia de parece, Camila. esta historia me parece increíble y es cuando mi mamá me decía, ¿cómo hacemos para contarle a Cami que está embarazada? Está divertido. Eso me parece como una historia, ¿saben? Como que la mamá se preocupe por cómo contarle a la hija que está embarazada. O sea, eso Y me no la parece una hija. gran historia. Y no la hija preocupada por contarle a la Porque mamá. ella todavía no sabía. Porque ella todavía no sabía que estaba embarazada. O sea, eso es una gran historia. Yo creo que haberme arriesgado a emprender, además en un tema que veía como complejo en alguna medida, pero a la vez me generaba justamente como esa parte de, como esa pasión. Era complejo porque veníamos de, pues, nuestra familia toda la vida ha hecho este tema de diseño interior, pero de otra forma totalmente diferente. Entonces, como arriesgarnos a hacer las cosas totalmente diferentes con una tradición de familia que ya venía como de tanto tiempo, porque además mi abuelo, mi mamá, todos en alguna medida estuvieron como implícitamente en un tema que al final nos amarraba como a hacer lo que hacemos hoy. Entonces creo que esa historia de arriesgarnos a hacer todo el tema, a emprender
y a lanzarse al ruedo, que además acá es complejo, digamos, tener empresa. Cada día es como, ¿sabes? Como ese, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, una cosa que a mí me preocupaba y después decía, oye, qué locura, y era en la pandemia. En la pandemia el tema del diseño, yo decía, esto va a morir porque ¿quién va a querer ahorita comprar diseño? ¿Quién va a querer comprar mobiliario? Y poder arriesgarnos a seguir adelante, a salir adelante con un tema, eso creo que es como digamos que una historia que contaría después de que ya no esté acá, el hecho de arriesgarme a emprender en un tema, pues, digamos que ya tenía una tradición en nuestra familia, pero que definitivamente, pues, nos apasionó después de estar involucrados en él. Yo creo que aparte de mi historia, de lo que me enteré que iba a ser mamá, con todo el mundo antes que yo, yo creo que pues ahí es que hay muchas historias, no es una única historia, sino es esas historias detrás de empezar a trabajar cuando éramos muy chiquitas, ¿no? Entonces era como lo que la gente le decía a uno, esa falta de credibilidad a veces en lo que uno decía, y no con los clientes, sino con los mismos trabajadores, con la forma en la que se hacían las cosas. Entonces como esas historias que nos pasaron 1.000.000 de cosas tratando de lograr entre nosotras, de lograr un montón de cosas que la gente, ay, pero ustedes tan niñas, ay, tan chiquitas, ay, ustedes y sí saben y sí pueden, y nosotros. Entonces son como 1.000.000 de historias que vienen pegadas a ese momento de intentarlo y no, o sea, como de... No dejarnos... Sí, y la gente de verdad muchas veces es como injusta, diría, como que no saben como lo que dicen, como pues somos dos niños obviamente, pero pues estamos intentando hacer cosas que de pronto no es lo normal que los niños de nuestra edad hagan, entonces era como... Obviamente sí podemos, y muchas veces nos pasó, y hay 1.000.000 de historias que podríamos, yo creo que contar de esos momentos. Entonces creo que más que una es como ese momento. Y creo que está súper amarrado a lo que... Exacto, por eso. Estaba pensando en eso. Sí, hay muchas. ¿Pero tuya? Ah. ¿Y la tuya? No, es que me estaba acordando cuando ustedes en el inicio asesoraron al almacén de empanadas. Sí, de empanadas. De empanadas, y que les puso al señor que las contrató para que le pusieran lindo el establecimiento y se lo dejaron divino, ¿no? Y entonces, listo, entonces, era una cadena de empanadas, de venta de empanadas, de comida, sí. y van por el segundo, entonces, porque este era el de prueba, entonces van por el segundo a hablar con el dueño de la empresa y le dicen, entonces vamos a seguir. Y el señor les dice, no señorita, ese almacén quedó tan lindo que ya no vendo casi empanadas porque la gente piensa que ahora son más costosas. Más costosas. Literal, eso, y fue de nuestros primeros clientes en la vida, aparte. Total. Yo creo que hay muchas historias alrededor de esto. Por ejemplo, ahora, hace muy poco, hablé con un cliente de hace muchos años y me decía, nunca olvidaré que yo te conocí porque iba a comprar una lámpara. Y esa lámpara me llevó a remodelar toda mi casa cuando tú apenas estabas empezando. Nosotros teníamos una tienda al principio donde teníamos lámparas, era más como de accesorios, cuadros, teníamos como... Pero pues el señor nunca pensó que entrar a comprar una lámpara iba a significar pues remodelar y cambiar su casa casi por completo. ¿Me toca? Sí. Con esto Esto es lo más difícil que he hecho en mi vida. la historia y ya. Esta historia merece ser contada. De lo que me obligan a hacer estos muchachitos. Dios mío. Bueno, pues no, yo creo que para mí la estética en la vida siempre ha sido algo muy importante. No sé por qué, pero siempre que las cosas sean estéticas me ha parecido algo... Es más, yo pensaba, Dios debió de ser artista, porque es que uno ve en la naturaleza, por ejemplo, todo tiene mucha armonía, todo, si no fuera por la intervención del ser humano, todo sería divino. Pero yo me acuerdo que nosotros vivíamos en una casa que no era nada bonita, pero yo arreglaba, y me acuerdo que mi mamá tenía
un jarrón que era muy lindo, que era verde en la parte de abajo y era con dorados y todo, era como la lámpara de Mi Bella Genio. No, era porque este era verde así. Y la sala que se reflejaba en esa parte de abajo de ese jarrón, aunque no era bonita, se veía bonita. Y a mí me gustaba verla. A mí me gustaba verla porque me parecía que, o sea, yo decía, ahí cómo se ve, y me encantaba poner ese jarrón y verla ahí, pero yo estaba muy pequeña, o sea, y siempre para mí la estética ha sido algo fundamental. Trabajé toda la vida en el tema financiero y para mí la estética en la presentación de un informe que fuera agradable, que fuera minimalista, que la gente lo entendiera, que para mí eso era muy importante, era tan importante como el resultado de las cifras que estaba presentando. Y creo que para todo en la vida la estética es algo muy importante, así parezca algunas veces que es algo trivial, pero si uno se quiere hacer la vida agradable, debe haber estética alrededor. Yo creo que eso trasciende hasta de nuestros hijos. Y Julieta siempre cuando volvió a cambiar de colegio, me dice que definitivamente la estética sí importa. Porque entraba al espacio y decía, es que es agradable, es lindo, y venía versos del otro que no le gustaba cómo se veía, y decía, es que definitivamente estar en un espacio agradable es importante, me decía, definitivamente la estética sí importa. No, y definitivamente, por lo menos en el trabajo que nosotros hacemos, el hecho de cambiar los espacios y poder leer a las personas a través de un espacio, que además es súper, ¿no? Porque no es lo mismo comprar algo para que se vea simplemente lindo, a entrar en la vida de la persona, conocer su historia, conocer todo eso que hay detrás de cada uno para poder armar un espacio que no solamente sea agradable visualmente, sino que además diga y hable de los que lo habitan, total, de los que se mueven cada día ahí. Es increíble, o sea, total, me parece que yo eso siempre es... le digo a la gente cuando me pregunta, pero esto se ve bien, pero esto te gusta para mi espacio, o cuando la gente me dice, oye, es que quiero hacer esto en mi espacio, y la gente me dice, ¿te gusta? Y yo le digo, es que no me tiene que gustar a mí, tiene que gustarle a las personas que van a vivir en ese espacio, que van a habitar ese espacio, porque pues... O cuando preguntan, ¿y qué está de moda? Está de moda lo que realmente te guste, claro, como realmente te sientas bien. Algo que le quieran decir a su mamá. Ay, que la amamos, que la admiramos, total, que... admiración y gratitud siempre. Total. Y ella lo sabe, yo creo que se lo hemos dicho no todas en una ocasión en la vida, sino creo que hemos tratado de mostrárselo, decírselo cada vez que podemos. Admiración y gracias. Total. 100%. Y todo lo que nos ha enseñado definitivamente es eso que ya decía al principio. Es todo eso que con el dinero no se puede comprar. Y ese eco que a uno le queda en la vida de todo, de cada cosita. De ahorita cuando decía lo del Excel, nunca se me olvidará cuando nos llevaba a la oficina, por lo menos a mí en vacaciones, me ponía a diseñarle los Excel y me decía, ay, tengo una junta, y me decía, arréglame este Excel, y yo aprendí a usar Excel en vacaciones poniéndole bonitos los Excel a mi mamá. Total. Entonces creo que todo eso hace eco, ¿no? Como es una suma de cosas para pues, la personalidad de cada uno, para la vida de cada uno. Creo que son esos pequeños momentos que van construyendo. Yo creo que algo increíble que le agradezco a mi mamá y que espero que poderlo replicar en mis hijos es que mi mamá siempre dice, no hay que ver a los niños, o sea, obviamente hay que verlos como niños para que ellos puedan disfrutar su niñez, pero nunca hay que verlos como pequeños, sino siempre hay que verlos como seres grandes en miniatura que están aprendiendo de cada momento, de cada instante, que tienen un poder de decisión enorme, que tienen una conciencia enorme, más que los mismos adultos, y creo que eso justamente genera lo que está diciendo Cami, que uno trate de, en cada instante, en cada cosa que hace con ellos, como meterle toda la pasión, meterle toda la mejor, o sea, como darles todo para que ellos tengan alas y poder volar más adelante, nunca tratándolos como niños, como en alguna medida como niños que no tienen las herramientas, que no saben lo que, sino todo lo contrario. Y creo que eso va muy a lo que decía Cami al principio, ahorita que decía, cuando decían como, ay, ustedes siendo tan niñas, ¿sí saben? ¿Sí pueden? ¿Sí? No, nunca hay que
como menospreciar. esa niñez, sino por el contrario, hay que ver el valor que hay en los niños, y creo que eso fue Y en sus decisiones. una gran cosa que hizo mi mamá con nosotros, que siempre nos vio como seres en formación, no como el niño chiquito. Nunca nos hablaban como bebés. siempre nos hablaban como si fuéramos Y ya siempre nos grandes. decían, "Ay, los niños tienen que hablar como bebés". Yo creo que nunca nuestros hijos en general, de ninguno, fue como ese. Sí, y es eso es de lo que hoy, como esos ecos que resuenan para toda la vida. Total. Un abrazo. Gracias. Las amo. Camila también ha sido como una mamá. Tú.